a todos, bienvenidos una vez más a la sección de entrevistas a personas conscientes de Espacio Sutil Televisión. Yo soy Ricardo Izquierdo, terapeuta y parte del equipo de Espacio Sutil Televisión. Hoy tenemos un súper invitado, estoy muy contento de que esté con nosotros y tengo el orgullo y el privilegio de poder decirle amigo. Es una persona muy especial, es una persona que se dedica a la divulgación de conciencia, es licenciado en psicología, es terapeuta, es facilitador de POWA y ha sido ponente del Ufology World Congress. Tenemos con nosotros hoy a Óscar Mateo. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acudir a mi Pues llamada. muy contento, Ricardo, y además es un placer el compartir contigo espacio, porque de verdad que, bueno, desde que nos conocemos tengo mucha afinidad contigo, me has hecho alguna sesión, yo te he hecho a ti alguna sesión, hemos intercambiado ahí postalillas y no, una maravilla, estupendo, encantado porque además creo que es muy necesario hacer cosas como la que vamos a hacer este ratito. Genial, genial. Óscar hace muchísimas cosas, como os he dicho, es casi incontable todo lo que hace. Y hoy vamos a hablar de un tema, porque Óscar ha escrito un libro nuevo, Óscar también es escritor, y ha escrito un libro nuevo que se llama El contrato de Teo. Y bueno, es un libro que no os va a dejar indiferentes, es un libro que os va a sorprender mucho. Y hoy vamos a hablar sobre este libro, sobre su contenido, qué nos quiere contar Óscar en el libro. Pero como es de obligada ceremonia, la primera pregunta que te voy a hacer, Óscar, como hacemos en todas las entrevistas, es ¿cómo fue tu despertar en la espiritualidad? Cuéntanos. Pues yo diría que fue una situación de esas que como que la vida me estaba esperando a la vuelta de la esquina, ¿sabes? Debo reconocer que en mi familia siempre estos temas, por lo menos una visión trascendente, una visión alternativa, ha habido siempre en mi casa de origen. Toda mi familia eran personas que leían muchísimo, pues libros de Richard Bach, libros de Lobsang Rampa, libros de Raymond Moody, bueno, de Hermann Hesse, todo lo que nos podamos imaginar. Pues desde jovencito ya estaba leyéndolos, porque en casa eran libros que nos intercambiábamos entre los hermanos, con mis padres, y a veces cuando teníamos ocasión de comer juntos, pues se debatía, se hablaba de esos temas. Y bueno, no es que hubiera grandes experiencias o sucesos muy llamativos, pero sí eran temas, digamos, hacia los que estábamos abiertos. Yo tuve la oportunidad de conocer a un psiquiatra muy relevante porque trabajó en NASA antes de venir a España, que luego se convirtió en un asesor del rey, de, de Juan Carlos, no de Felipe, y con 19 años ya hice sesiones y un entrenamiento con él de control mental, lo que llamaban control mental Silva, etcétera. Bueno, y fue muy interesante. Y ocurrieron cosas curiosas y demás. Bueno, pero para mí el despertar viene cuando yo tengo unos 30 y pocos años y daba clases de unas asignaturas de psicología social, antropología, unas colaboraciones que hacía yo a gente que estaban trabajando para hacerse asistentes sociales. Y un alumno, que era un hombre muy especial, que además ahora en abril, que iré a Sevilla a hacer actividades allí, voy a reencontrarme con él. Este hombre era un cura, era una persona que llamaba la atención por su madurez, por su humanidad. Un día me dijo, oye, yo es que me gustaría hablar contigo de un tema, pero no me atrevo porque te veo tan científico. Es verdad que yo, bueno, pues sí, mi forma de ver el mundo era una forma basada en la ciencia, con mucha matemática, tengo mucha formación en matemáticas y demás. Entonces, bueno, yo le dije, venga, háblame, pero no te cortes. Y entonces él me empezó a hablar de espiritualidad, pero no como esperarías de un cura. Y él me decía por ejemplo, él para alcanzar estados de conexión con lo divino, él empleaba el zen y me descolocó mucho. Yo dije, pero ¿qué me está contando este hombre? Vamos a ver, no es un cura católico, ¿por qué me está hablando de zen y demás?
Yo no tenía las piezas del puzzle encajadas y he tardado mucho en encajar muchas piezas del puzzle. Y él, bueno, lo que yo le dije, bueno, pero explícame qué es eso de la meditación Zen. Y él me explicó. Y a partir de ahí, en un momento determinado, yo le dije, joder, pues si tú me enseñas, pues voy a probar. Y ahí fue para mí el punto de inflexión. Ahí fue el arranque de toda esta aventura, que ya son pues 30 años de camino con esta historia. Y bueno, pues él me llevó un día, me enseñó a hacer meditación zen y fue casi te diría, Ricardo, como un reconocimiento. Fue hacer algo en lo que yo enseguida me encontré cómodo, no estaba acostumbrado a esa disciplina, no estaba acostumbrado a esas cosas y cuando me fui a hacer un primer session, bueno, aquello fue muy loco, muy divertido, me dolía la espalda horrores, las piernas dormías todo el rato, la gente ahí meditando, yo no entendía nada, nadie te da conversación, te dan de comer una manchita en el plato, bueno, durmiendo en una esterilla, fue todo muy, muy cómico para el esquema que yo llevaba en aquel momento de vida y de comprensión de todo aquello, pero aquello arraigó fuerte en mí. Yo me puse a practicar con mucha intensidad, a diario, todos los días, una o dos veces al día, me sentaba a hacer meditación y yo empecé a percibir el trabajo que eso iba haciendo en mí, la conversión que me iba haciendo, mayor foco, mayor concentración, un rendimiento más sereno, menos estrés. Bueno, yo empecé a notar cosas y me fui enganchando y no me he podido ya soltar de ese camino y hasta aquí. Esto de la espiritualidad en la película de Matrix lo explican genial, ¿no? Tomas la pastilla roja o tomas la pastilla azul y una vez tomas la pastilla roja no hay vuelta atrás. Esto es así, cada uno despierta, ¿no? A su manera, cada uno despierta con una experiencia o con un conjunto de experiencias, pero una vez ves lo que hay, ya no puedes volver, ya no hay manera de ir hacia atrás, ¿no? Esto es así. Muy bien, Oscar. Pues vamos con el plato fuerte. Vamos con el plato fuerte, porque yo algo sé del libro, algo sé, algo he estado cotilleando y la verdad es que me ha sorprendido mucho, porque bajo el título aparentemente inocente, del contrato de Teo, se esconde algo que no es nada inocente, que es muy potente y, y bueno, evidentemente quiero que lo cuentes tú. Cuenta esta historia, cuenta qué es lo que quieres, lo que has querido contar, cuenta la razón de existir del viaje de Teo, del contrato de Teo, perdón. Pues no, y se podría denominar tranquilamente el viaje de Teo también, porque en el fondo es un viaje hacia uno mismo, es realmente la exploración hacia adentro y no hacia afuera, la búsqueda de respuestas que yacen en nuestra naturaleza interna, no en ningún otro lugar. Y bueno, era un proyecto que yo tenía en mi interior desde hacía bastante tiempo, pero no me sentía capaz de afrontarlo. Necesitaba una madurez escribiendo, necesitaba encontrarme yo en la forma adecuada para poder abordarlo. Es parte de una historia más extensa. Realmente en este libro, digamos que he hecho el corte central de una historia que tiene un antes y que tiene un después, pero me he enfocado solamente en ese trozo eh, de una manera muy sencilla diríamos que es un occidental que harto de esta sociedad en la que nos encontramos, tan hueca, tan hipócrita, tan completamente programada en todos los días producir y mantenernos en la subsistencia, porque en el fondo cuando tú estás todo el día teniendo que trabajar para generar unos ingresos, para pagar, para volver a trabajar, para generar unos ingresos, para pagar, realmente vives constantemente en la subsistencia, aunque tú creas que no es así. Y él, esta persona, en un momento determinado, rompe con todo esto y decide marcharse en una apuesta muy radical. Hay una parte biográfica mía evidente, porque yo soy una persona intensa, soy una persona pasional, soy una persona que cuando se implica en algo se implica de verdad y con profundidad. Y entonces el personaje que yo he creado ahí, pues lo hace de esa manera. Y él lo que busca es decir, no, yo quiero encontrar respuesta. Y o encuentro respuesta o me muero, da igual, porque lo importante es en ese camino y ese encontrar respuesta. Entonces planteo que esa persona se va a Oriente,
podemos ubicarlo en una zona desde luego de montaña, y allí consigue encontrar guías, gurús, maestros que le empiezan a someter a una disciplina a la que él se somete voluntariamente y fruto de esa disciplina empieza a generarse un despertar profundo. En esa novela, porque es un relato de, como digo yo, de ficción espiritual, lo que planteo es que a través de ese despertar que se produce en la persona, resultado de esa intensa práctica, esta persona va alcanzando estados de conciencia expandidos y le permite acceder a una realidad más profunda. Y ahí se produce, digamos, el punto central de la novela y la portada del libro, ¿no? Que es esas manos, que hay una mano encima de otra que están derramando luz. Es la mano del gurú en un acto que es una especie de ritual simbólico en el momento en el que él está asumiendo el contrato con la divinidad. Entonces, él se llama Teo, porque Teo es Dios en griego, evidentemente, y es el contrato de Teo porque es el contrato con la dimensión divina que hay en todos nosotros. En el fondo es descubrir cuál es el propósito de tu existencia y una vez descubierto, asumir el reto de cumplirlo. Y lo digo de esta manera y con esas palabras exactamente y no otras, porque cuando uno conoce su propósito de vida, pues generalmente se queda impactado, porque siempre es un reto. El propósito de vida nunca es algo sencillo, siempre es algo que te exige y te exige sacar lo mejor de ti. Si no fuera algo exigente, pues seguirías acomodado a tu realidad, no saldrías del espacio de confort. Y el conocer el propósito es una gran responsabilidad y una vez que se conoce, es muy complicado, solamente hay un camino de salida y es cumplir el propósito. Si no cumples, vas a vivir muy atormentado porque no estás haciendo lo que tu alma desea que hagas y si te pones a cumplirlo, pues has de asumir ese reto y supone un cambio a muchos niveles y un compromiso muy grande. Entonces, lo digo divertido porque me gusta acompañar en estos procesos de despertar, tú lo sabes. Tú en el fondo haces lo mismo, también con tu numerología y las sesiones que tú haces. Y entonces la gente cuando se encuentra con eso, se quedan chocados. Generalmente tienen que pararse, que integrarlo, que asimilarlo y luego tienen que decidir ser fieles a ese reto o no. Y bueno, es complicado, porque como decimos, de repente uno descubre que solo hay una puerta que puedes cruzar y que cruzar esa puerta implica muchas cosas, ¿no? Y hay el 90% de la población no llega a conocer su propósito existencial, lo cual a mí me parece un drama mmm, enorme, porque creo que es tirar la existencia a la basura, venir aquí, existir y marcharte y no saber ni a qué has venido, me parece terrible. Y por otro lado, los que lo descubren, pues tienen que ponerse a prueba, de verdad. Y porque ahí es donde detrás hay un gran aprendizaje sobre uno mismo y una oportunidad de mejora enorme como ser humano. Entonces, efectivamente, suena a título infantil, porque los cuentos de Teo están por todas partes y se ha hecho muy famoso ese personaje, pero tiene muy poco de infantil, es un libro de un calado muy grande, es un libro muy oscuro y muy luminoso, eh, pero es realmente de lo que va el juego de la existencia humana. Fíjate, dices, qué triste, ¿no? Que por supuesto comparto contigo esa opinión. Qué triste venir aquí y no saber ni para qué y pasar desapercibido, pasar totalmente dormido. Normalmente esta gente cuando llega su hora de irse es cuando despierta, cuando dice, pero ¿qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Y dices, bueno, y luego están los que descubren cuál es su camino y tienen que enfrentarse contra el desafío de afrontar ese camino, porque no es nada fácil, no Es es nada así. fácil.
y es una aventura terrorífica, que por supuesto también tiene sus momentos divertidos y sus momentos hermosos, y por supuesto que sí, pero no es, no es... Hay muchas veces que le digo a la gente, oye, esto de la espiritualidad, no te pienses que es divertido, que es fácil. No, 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 esto es muy intenso y esto es muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero al final, como hablábamos, la pastilla roja, la pastilla azul, así que comparto totalmente esto que dices. Y fíjate, ¿no? Lo que comentaba al principio, bajo el inocente título del contrato de Teo, pero de inocente no tiene nada. Y fíjate, decías, es, como has dicho, como ciencia ficción espiritual, ¿no? O algo así. Visión espiritual, ¿no? Sí. Ficción espiritual. ¿Por qué? Porque yo ya... ¿Por qué ficción espiritual y no otra cosa? Porque lo que estás contando no es ficción. Pero bueno, cuéntanos tú por qué elegiste ese término cuando lo que estás contando no es ficción en realidad. Pues muy sencillo, Ricardo, porque primero es que tú lo estabas narrando, te estabas anticipando de alguna manera cuando decías que esto es para gente con mucho coraje, con mucho valor, em, porque atravesar ese laberinto que has de atravesar en ti mismo, mejorándote, puliéndote, superándote, afrontando tus miedos y pasando por encima de ellos, etcétera, ese reto luego te va a traer una recompensa enorme, porque nadie dice que ese propósito tengas que cumplirlo de 8, de 10, de 5 o de 3. Es simplemente que lo afrontes y empieces a hacer, lo cual es muy interesante porque te saca de la mente. O sea, cuando la persona está en la mente, no hace y por lo tanto no actúa y no avanza en el propósito. Cuando está avanzando en el propósito, está en la acción. Y ahí la mente se tiene que vaciar y los mandos ha de cogerlos el corazón. Y ahí está la intuición, ahí está la inspiración, ahí está la verdad, ahí están muchas cosas. Entonces, claro, dices, ¿por qué eliges ficción espiritual? Tenía que decir cosas tan gordas, tenía que dar, casi te diría que coces, pedradas de verdades tan grandes, que dije yo, mira, lo voy a plantear como un relato, porque si tú a la gente le cuentas esto como otro ensayo más que yo podía haber escrito, no lo van a encajar, no pueden asumirlo, no lo pueden encajar. Entonces, bajo el corolario de, tú no te preocupes, esto es un relato de ficción espiritual, pues ya está, pues cabe todo. Que tú dices que esto es, esto se lo ha inventado el tío que lo ha escrito y tal, estupendo. Pero claro, los que están en el, voy a decir en el meneo, pues van a saber perfectamente de lo que estamos hablando. Porque claro, el que está metido en el barco, metido en el océano, en el horizonte donde no ves tierra, donde has pasado noches con un mar bravo de narices, sabes lo que es pasar frío, miedo a ahogarte, que se te rompa una vela o que se te, yo que sé lo que. Cuando alguien te lo va a describir, vas a decir, este tío ha estado en el mar, sabe de qué está hablando. Y el que no ha estado ahí nunca, pues puede decir, bueno, pues, ay, pues qué bien lo cuenta, pues qué entretenido es. Pero bueno, pues cada uno se quedará al nivel que se tenga que quedar. Pero efectivamente hay muchísima verdad. De hecho, al principio del libro pongo una frase y digo, en este relato hay más verdad de la que puedas imaginar. Y así empiezo. Y bueno, pues es un texto, no voy a decir que sea demasiado extenso, pero vamos, son 370 y pico páginas, son casi 400 páginas, y dan para hablar de muchas cosas y de muchas verdades que hay en este mundo. Y la verdad, este mundo es una verdad muy dura, una verdad incómoda, es una verdad que rasca, que cuando abres los ojos te hace parpadear y te hace cuestionarte si realmente querías saber y si no te habrás pasado de frenada en tus ganas de saber. Bueno, te remueve, te mueve, te descoloca. Yo sé que hay capítulos que va a haber gente que le rasquen mucho, pero mucho. Ojalá sean capaces de superarlo, porque el libro está muy compensado y como decía, hay mucha oscuridad, porque este mundo es un mundo muy oscuro, pero también hay muchísima luz.
porque como ocurre en todos nosotros, detrás de la propia oscuridad nuestra hay muchísima luz y detrás de la oscuridad de este mundo nos espera un mundo extraordinario. Si somos capaces de atravesar esta oscuridad en la que nos encontramos para reconstruir este mundo desde un paradigma nuevo. Entonces, caray, yo creo que es algo apasionante, pero es verdad que es para gente con mucho coraje, muy valientes y dispuestos a hacer, no a hablar, sino a actuar. Correcto. ¿Qué se puede encontrar? Porque yo quiero que vayas abriendo un poco el melón, ¿no? Que vayas, ¿no? Que nos des ahí, nos pongas la miel en la boca para que luego queramos ir a comprar el libro, que yo, por supuesto, yo ya tengo la miel en la boca y yo ya voy a ir a comprar el libro. Pero quiero que la gente que lo vea, que ve este vídeo, que además muchos pues están despiertos, otros están en un proceso de despertar, todos al final son personas interesadas en el crecimiento personal, en la espiritualidad. ¿Qué se van a encontrar los despiertos y qué se van a encontrar los que están en proceso de despertar? ¿Qué van a encontrar en tu libro? Mira, lo primero que van a encontrar es que a lo largo del libro hablo de muchísimas técnicas que yo he practicado. Entonces, evidentemente, no me pongo a describir la técnica con precisión, pero sí hago referencia pues, a cosas de Kriya Yoga, a cosas de Tantra, a cosas de Dhyana Yoga, a cosas de meditación, a la salida del cuerpo sutil, dejando el cuerpo físico en reposo. Bueno, pues muchas de esas cosas, ¿no? Eh, y ahí, el que sepa leer entre líneas, había quien me dijo, oye, me iba poniendo post-it hasta la página 40 y lo dije que le den, porque casi en cada página me hacía una anotación y dije, no, me lo voy a leer y lo voy a ver. Y digo, claro, es que he ido metiendo muchas cuñas que son de técnicas que yo he puesto a prueba. No hablo de nada de alguna manera que yo no haya pasado por ello. De hecho, pues hablo de estados estáticos, de estados de arrobamiento muy profundos, de estados de meditación muy intensos, de gran comunión, y eso no lo puedes describir si tú no lo has experimentado. Resulta imposible hablar de un paisaje y describirlo en detalle si tú no lo conoces, si no has estado allí. Yo, gracias a Dios, he visitado esos parajes y los puedo contar. Hablo de la relación con el gurú, con el maestro, que es siempre una relación muy paradójica, muy compleja. No son individuos, no son personalidades fáciles, no te quieren complacer en ningún momento, siempre te tratan con un nivel de exigencia muy grande, no te dejan pasar una. Yo he estado con personas así y me he sometido a su disciplina y es lo mejor que he podido hacer. Y a veces cuando yo en los retiros llevo grupos y los llevo a esos estados un poco de descomponer el ego para recomponer, enfrentarte a la oscuridad y demás, a veces hay gente que dice, joder, qué intenso eres muy exigente, eres muy duro. Es que no te puede temblar el pulso cuando estás tratando este tipo de cosas y eso lo describo, lo pongo ahí, lo cuento de alguna manera. Hablo de cómo la persona a través de esos mundos sutiles del entrenamiento en esa dimensión interior puede entrar en contacto con otras inteligencias que nos rodean. Pongo algún ejemplo, ¿no? De una común unión con un árbol centenario y toda la información que ese árbol contiene en un momento determinado y está dispuesto a entregar a este individuo porque se abre a la conexión con esa criatura que tiene una conciencia mayor de lo que podemos imaginar. Al fin y al cabo tratamos a los árboles como entidades insensibles, como entidades que están prácticamente de adorno, que hacen una función de intercambio con la atmósfera y poco más. Y de eso nada en absoluto. De hecho, hablo de la evolución de la conciencia, hablo de las octavas de la conciencia y explico cómo la conciencia está presente absolutamente en todo, no solamente en el reino orgánico, también en el reino inorgánico. Y bueno, hablo de temas, digamos, chocantes, ¿no? Como pueda ser la realidad de lo que llamaríamos, he escuchado algunas veces esos términos, no me gustan mucho, pero lo que es realmente la evolución del ser humano y qué sucede cuando se va activando el ADN.
cómo hay humanos inmortales, que no es una leyenda, que no son mitos, eso es real, eso existe. Me atrevo a decirte, Ricardo, y tengo razones para saber que lo que estoy diciendo no es una tontería, cada 4 meses aproximadamente hay un humano que logra la trascendencia con el vehículo físico, es decir, se eleva y trasciende, supera la muerte sin morir, es decir, despierta con el vehículo físico, es decir, no solamente es el despertar de un Buda, es algo que va más allá. Y bueno, planteo todas estas realidades. Explico que hay una serie de humanos que están custodiando el verdadero tesoro de la humanidad, que es el conocimiento de todas estas técnicas, de todos estos principios, de todos estos, de estas formas de activar las glándulas que hay en tu cuerpo y activar todo eso que está dormido en ti, porque eso es lo que te va a dar el salto evolutivo realmente, es un salto de conciencia, pero con el salto de conciencia hay una mutación en el cuerpo, hay una mutación en tu ADN, en tus células, en todo, donde tú vas a empezar a gestionar más energía e información que de otra manera no puedes. Tu cuerpo tal y como está, tu cuerpo intoxicado sistemáticamente con lo que respiras, con lo que bebes, con lo que comes, con el ambiente en el que estamos, con unas cargas electromagnéticas loquísimas, pues todo está montado para que ese despertar no se active. Y hablo de todo esto y lo pongo en contraste con esta sociedad occidental inmersa completamente en este estado, digamos, de hipnosis y de aletargamiento, digamos, al otro extremo de este polo que planteo aquí. Eh, no es ficción, pero lo cuento como tal, porque si no mucha gente no lo puede encajar. Eh, Hacías referencia, ¿no? Decías, bueno, yo sé alguna cosilla del libro y tal, haciendo una presentación el otro día, pues al rato de terminar la presentación hubo personas que se vinieron y alguna persona estaba casi, te diría, en estado de shock con las cosas que yo había contado, estaban como con un descoloque enorme y decían, mire usted, es que yo he estado en la presentación, le he escuchado y es que no salgo de mi asombro porque dijo usted esto y aquello y lo otro y estaban diciendo, no lo puedo encajar. Bueno, pues tómese su tiempo y le puedo decir además que hay muchas referencias. Yo en el libro podría poner un montón de referencias de bibliografía, de fuentes y demás. Y como no quería hacer un ensayo, no lo he hecho en la abundancia que podría haberlo hecho, pero pongo bastantes referencias. Digo, mire usted este autor, mire usted, explore pero aquí, tire de este hilo. Vale, no te pongo la referencia exacta, léase usted esto, pero indague este tema, a ver lo que se encuentra, ¿sabes? Entonces realmente dices tú, caray, el que sea un poco avispado va a decir, ostras, aquí hay un, como dices tú, un melón, pero muy grande, hay melones, sandías y de todo. Mira, creo que es muy buena idea esto que has hecho de novelar el texto. Yo soy ferviente lector de ensayos y me encanta, pero sí que es verdad que hay veces que te cuenten esta historia como tú estás haciendo. Cuando digo historia me refiero a todo lo que quieres narrar dentro del libro, a través de una historia de este personaje, dando esas referencias de libros. Creo que es muy útil porque a ti te pasa como a mí, que leemos muchísimo ensayo, leemos muchísimo libro técnico y llega un momento que la mente quiere relajarse y quiere distraerse, pero también quiere seguir aprendiendo. Entonces, tanto para los adictos a aprender y a estudiar como nosotros, como a los iniciados que no saben muy bien, que necesitan, y que a lo mejor un libro de ensayo es muy denso, el hacer esta historia novelada creo que es perfecto, creo que es perfecto. Y yo estoy deseando de leerme el libro porque además es que, eh, aunque todo esto me es familiar, quiero seguir aprendiendo y quiero seguir viendo nuevos puntos de vista y cada lectura de un libro es diferente y cada vez que contactas con el mismo tema sigues aprendiendo, aunque sea más o menos lo que ya sabes, pero sigues profundizando un poco más. Y el hecho de que haya sido novelado me engancha más. Por lo que te digo, porque estoy cansado de leer tanto ensayo y tanto libro didáctico que mi mente me pide también, Ricardo, dame un descanso,
ponme una novelita, novelita de lo que te gusta. Entonces, esta idea que has tenido creo que es muy, muy buena. Creo que es muy A buena. ver, yo creo que ayuda, hace la digestión más fácil, ¿vale? Mm, Ya cuando tú te metas con él, pues ya verás que claro, hay pasajes donde hay diálogos entre los personajes, ellos viven una serie de experiencias y luego de alguna forma recapitulan sobre esas experiencias. Entonces, pues luego ahí hay diálogos que son muy profundos, que son rayan el ensayo, ¿vale? Sin ser ensayo porque no me permitía nunca que hubiera párrafos muy largos, que hubiera textos muy extensos. Quería que fuera algo siempre muy digerido sin pasarme. Prefería decir, prefiero quedarme corto a pasarme, porque además en los otros libros que yo he podido escribir, que son más de tipo ensayo, como tú muy bien dices, y que me pasa como a mí esos libros me vuelven loco, me encantan. Pues, ¿qué pasa? Que a veces hay gente que me ha dicho, joder, es que eres muy denso. Y es verdad, yo lo sé, es que pues puedo llegar a ser muy denso en cómo expongo algunas cosas. Y aquí yo no quería que ocurriera eso en absoluto y quería que hubiera cosas que te sorprendieran, ¿sabes? Yo, por ejemplo, ha habido amigos que cuando lo han leído y han visto el final han dicho, pero qué cabrón, o sea, pero qué cabrón, ¿cómo terminas así? Digo, bueno, es que había que romper un poco el esquema y la inercia y tal, ¿no? Y entonces, pues ese juego un poco con el lector, esa complicidad, a mí me gusta. Tú ya me conoces además, me gusta mucho bromear, me gusta un poquito de picardía, salpimentar la vida, ¿no? Y he querido, hay mucho de mí en ese libro y eso también se refleja. mm, Sí, sí. Yo creo que era la manera de abordar esto y para mí era un reto muy grande porque nunca había escrito relato y nunca había escrito diálogo. Y es ponerte en la cabeza de uno, cambiarte de chaqueta y este cuenta su perspectiva y pregunta y el otro responde desde su perspectiva. Y era un ejercicio bueno, me ha resultado muy interesante. Voy a repetir seguro. De hecho, ya estaba haciendo mis pinitos en uno de los proyectos que quiero abordar, que es un libro que es una especie de relato también más ligero sobre el tema de la muerte con los niños, para abordarlo con los niños, ujú, ujú. que más que para los niños es para los padres, pero en términos un poco de relato, de así suavecito y tal, ¿no? Y ya como que me estaba entrenando con eso. Y aquí dije, no, venga, déjate de historias porque estaba procrastinando el reto. Estaba diciendo, bueno, bueno. Y fue como una cosa, o sea, fue casi una colleja interna de decir, déjate de historias, ponte con esto es lo que tienes que hacer, Y hazlo para y adelante. luego todo lo demás. Mira, es que creo que, porque además esto lo estamos viviendo aquí en Espacio Sutil, lo estoy viviendo yo en mi consulta, en mi manera de comunicar. Vale, somos personas súper intensas, nos encanta la profundidad, nos encanta la densidad, nos encanta meter el brazo hasta aquí y luego la cabeza hasta aquí y no pasa nada. Pero en este camino de acompañar a otros a despertar, tenemos que hacer que la comunicación sea lo más accesible posible, ¿no? Contar verdades como puños, nada de tonterías y floripondios, no, no, verdades como puños, pero de una manera que sea digerible, que sea accesible, que sea apetecible. Entonces, estoy seguro que este libro te iba a decir la frase así, que no sé decirlo de otra manera, lo va a petar, va a ir muy bien, precisamente por eso, porque estás contando verdades como puños, estás contando cosas muy profundas, pero de una manera muy fácil de consumir tanto para el erudito o el profano, tanto para Sí, estoy unos de como para acuerdo. otros. Y Sí, al sí. final nuestra vocación es ayudar a la gente a despertar, ayudar a la gente a ser feliz. Entonces, cuanto más accesible lo hagamos, mejor para todos. Así que genial, genial, Oscar. Fíjate, me estaría aquí hablando de esto 2 o 3 horas y tengo muchas preguntas para hacerte porque has hablado de los guardianes de los secretos, has hablado sucintamente pues de la conspiranoia, de los amos del mundo, has hablado de otra cosa que eran las octavas de conciencia.
¿Qué es esto de las octavas de conciencia? Pues mira, es un tema que además a mí en cierta medida me da un poco de rabia porque no quería hablar de este tema, lo tenía capado voluntariamente hasta no escribir el libro, porque quería hablar del mapa evolutivo de la conciencia, que era un concepto que yo había desarrollado hacía tiempo, pero no quería compartirlo, digamos, a saco hasta no ponerlo por escrito. Ahora ya lo he hecho, entonces ya para mí ya se ha abierto ahí una caja de Pandora. Mucha gente está hablando ahora de las dimensiones, pero nadie se para de escribirlas, nadie se para a explicar eso. Todo, me encanta cuando la gente dice, pasamos de la 3D a la 5D. Y entonces uno dice, ¿y por qué? O sea, el universo, que yo sepa, nunca se salta nada en ningún proceso. O sea, no es el agua que pasa de un estado al otro y lo hace de golpe, sino que tiene un proceso y entonces se ocurre que la molécula hace un cambio y demás. Entonces digo, bueno, pero yo creo que no, que había que mojarse, había que explicarlo y me metí a saco en ello. Entonces, pues explico cómo toda la creación son octavas y realmente como a mí lo que me interesa es la evolución humana, el resto está muy bien, pero es que todo gira en torno a nuestro ombligo, pues yo decía, bien, vamos a ubicar al hombre donde está realmente, ¿no? Entonces, y realmente, ¿qué es lo que evoluciona? Lo que evoluciona es la conciencia. Si la conciencia se despliega, todo funciona. Si la conciencia no se despliega, no sirve de nada todo lo demás. Tú puedes tener una persona muy inteligente, pero si no está conectada con sus emociones, no tiene una inteligencia social, etcétera, puede ser un psicópata terrible. Entonces, eso no es evolutivo, eso es un arma prácticamente. O puedes tener una persona que tenga un físico espectacular y esté muy saludable, pero si detrás también no hay una conciencia, no hay una sensibilidad, etcétera, pues será un zoquete que podrá ejecutar unos movimientos maravillosos, pero poco más. Y así sucesivamente. Entonces, ¿de qué se trata? Esto es como una orquesta, donde por un lado está la inteligencia, por otro lado está la emoción, por otro lado está un vehículo físico, por otro lado está un cuerpo energético altamente complejo. Por otro lado están otras realidades donde tú puedes conectar con tu archivo acásico. Hay una inteligencia elevada, un logos, hay una chispa divina en ti, un alma, un espíritu. Pues ¿cómo se imbrica todo eso? Pues eso se imbrica porque tú eres un ser multidimensional. Entonces, cuando decimos, es que somos seres multidimensionales, me encanta, pero no lo definen. Entonces queda muy bonito. No, mójate, explícalo, define qué es eso. Claro, cuando tú empiezas a indagar y dices, vamos a ver, mi cuerpo es un cuerpo para 3 dimensiones, que tampoco son 3 dimensiones, porque realmente estamos en una fisicalidad con 4 dimensiones, 3 físicas de espacio y una de tiempo. Entonces estamos realmente ya en una 4D. Esto tampoco te lo explican, siempre es la confusión, siempre se dicen las cosas a medias en este mundo y a mí eso me da mucha rabia. Entonces dije yo, no, vamos a poner orden. Entonces hay una octava cero de la conciencia que es, hay toda una octava anterior a la materia, ¿vale? Que es un caldo energético. Ese caldo energético salta a la primera octava de la densidad, que es la octava donde están las partículas. Entonces, la primera octava de la conciencia son las propias partículas. Por eso, cuando los físicos te dicen que llegado a un determinado punto cuántico o un determinado punto subatómico, el fotón responde al observador. ¿Cómo no lo va a hacer si es la conciencia observando a otra conciencia? Entonces esas conciencias entran en interacción. Entonces, claro, el propio observador altera lo observado. Claro, esa es la primera octava de la conciencia, donde está el fotón, que además el fotón tiene la característica de ser energía y ser partícula. Salta de un mundo al otro, de una realidad a la otra, porque la realidad que hay debajo es energética. Entonces se convierte en materia o vuelve al caldo energético. Por eso el 0.1 de la conciencia está en el fotón. Y eso está directamente tocando la conciencia divina, porque la conciencia divina está ahí detrás, siempre. Luego esas moléculas se van haciendo más complejas. Vamos ya al mundo atómico, vamos ya al mundo de la molécula, de estructuras más complejas. Eso es la arquitectura que permite que la densidad se cree. Nos vamos a la octava 1. La octava 1 es el reino mineral, es el reino de las rocas, de las
de los compuestos, ¿vale? De todo lo inorgánico, pero que se estructura para que lo orgánico pueda montarse encima. Entonces, cada octava va sosteniendo a la siguiente. La siguiente octava es donde, bueno, ahí también aparece la vida, es decir, la célula aparece en esa octava número 1. En la octava 2 es la octava de los animales. Entonces, desde un 2.0, donde puede haber animales muy sencillos, pluricelulares, pero de funcionalidad muy básica, hasta un 2.7, que puede ser un lobo alfa, o que puede ser un gran simio, o que puede ser un paquidermo, o lo que sea. En la octava 3 estaría la humanidad, donde pasamos de una conciencia de rebaño compartida en la segunda octava a una conciencia que se individualiza, lo cual es un paso evolutivo muy grande, pero un riesgo enorme, porque yo me individualizo de la conciencia comunitaria, pero pierdo la conexión, lo cual es el punto en el que nos encontramos, una sociedad 3.0 o niveles muy básicos de conciencia 3.0, en donde al ser todos individuos, todos estamos compitiendo. Entonces es una sociedad verdaderamente agresiva, verdaderamente dura, verdaderamente complicada. Eso va subiendo en la escala hasta un nivel 4. En un nivel 4 estamos hablando de sociedades donde se vuelve la conciencia de rebaño, pero ya no hay competitividad. Hay una colaboración enorme. Son sociedades cuya evolución es explosiva, porque van todos a una, no como aquí, que vamos a dividirnos, a separarnos en regiones, en fronteras, en idiomas, en razas, en política, en todo lo posible, en géneros, todo lo que se nos ocurre. Ahí lo que van es a unirse y van a funcionar sinérgicamente. Como la conciencia va unida a la energía y la información, a medida que tú vas subiendo en octavas, requieres una biología que soporte cada vez más energía e información. Con lo cual, una biología de carbono ya no es válida. Vas pasando al silicio. Se van desplegando cadenas de aminoácidos, de proteínas y de ADN. Entonces, el cuerpo se va haciendo más sofisticado, más complicado, incluso hasta convertirse en cuerpos plasmáticos, cuerpos energéticos. Jesús, cuando, digamos, supera la muerte, lo que hace es convertir su vehículo físico en energía. Por eso la sábana santa se queda grabada con esa energía. Entonces, claro, Jesús antes de la crucifixión es un cuerpo 3D, pero después de la crucifixión y cuando vuelve a mostrarse, ya es un cuerpo 5D, es un cuerpo energético. Y así sucesivamente. Hay una 6D de conciencia donde, por ejemplo, estaría el alma, está en un nivel 6D de conciencia, tendría que explicarlo con mucho detalle, y en el 7 de conciencia, pues realmente son co-creadores con la divinidad que prácticamente se están entrenando para ser dioses de nuevos universos y de nuevas creaciones. Entonces, todo eso está ahí. A mí el mapa evolutivo de la conciencia me ayudó mucho a poner todas las piezas del puzzle. Yo tenía una mesa con 10.000, con 15.000, con 20.000 piezas y no las tenía encajadas. Había muchas cosas que estaban sueltas y al ver que el hilo conductor es la conciencia, entonces todo me empezó a encajar. Y todo esto, además, lo cuentas en el libro, ¿no? Es que es una caja de sorpresas. Tenía que ser la caja de Teo, esta casi. Porque hay tantos temas, porque es que se me ocurren más cosas que preguntarte, tampoco quiero robarte mucho tiempo, pero es que lo que quiero transmitir para la gente que está viendo esto es que cuando yo supe de este libro, a través de ese título tan aparentemente inocente, y luego me enteré de lo que había dentro, dije, esto es increíble, esto es inabarcable, aquí hay muchísima información. Me encantaría preguntarte más cosas, pero quiero también que la gente pues compre el libro y se lo lea. Aquí en este texto no vais a encontrar palabrería, no vais a encontrar relatos insípidos, aquí vais a encontrar una verdad muy grande, inabarcable. Por eso decía Óscar al principio, espero que lo puedan procesar, porque esto es muy denso, pero bueno, denso en cuanto al contenido, a que es mucho por absorber. Y mira, te voy a preguntar una cosa más, no lo puedo evitar, no lo puedo evitar, Oscar, no lo puedo evitar. Una, contesta rápido, no hace falta que te explayes para que no se haga muy largo. Claro que Eso sí. de los guardianes de los secretos del ser humano, ¿cómo es eso? Cuéntanos. Bueno, pues los guardianes no son nada más que verdaderos maestros
que no vas a ver en ninguna red social, no vas a ver con un móvil, no vas a localizar en ningún sitio. Ellos son extraordinariamente discretos y solo aquel que que se ha superado a sí mismo, que se lo ha merecido, tiene el derecho y empieza a formar parte de ellos, ¿vale? El personaje del libro no tiene acceso a el ashram que tiene el gurú hasta que el gurú considera que ha superado aquellas pruebas que le hacen digno de entrar en su espacio, ¿no? Entonces, estos guardianes están custodiando, digamos, la verdadera historia de la humanidad, que la desconocemos, están custodiando toda esta tecnología, porque tenemos que tener en cuenta que cuando Patanjali escribe los Yoga Sutras, que lo hace 4.000 años, lo que ese señor escribe allí sigue estando ahora vigente. Lo que pasa es que está completamente olvidado. Y hay cosas muy curiosas. Patanjali escribe 4 libros de los Yoga Sutras. Dedica un libro al Hatha Yoga, que es lo que hace todo el mundo, el yoga postural. Pero se habla muy poco de que dedica 3 libros solo a la respiración. 3 libros. Ahí está todo. Ahí está todo. Porque tú entras en estados de conciencia modificadas a través de la respiración, el pulso y el sentir y gestionar la energía. Eso automáticamente te coloca en ese otro mundo, en esa otra realidad. Entonces, estos seres humanos, que además deben protegerse porque la oscuridad va a destruirlos inmediatamente, no tienes más que ver la biografía de cualquier avatar, siempre son atacados, siempre son perseguidos. Pues estas entidades son muy conscientes de que esto es una lucha, una constante tensión entre el bien y el mal, que la humanidad sale de un ciclo extraordinariamente largo, una serie de yugas, que es como lo llaman los hindúes, de eras, que estamos saliendo de la oscuridad. Luego este mundo ha sido custodiado y gestionado por el príncipe de las tinieblas, que era lo que correspondía, y ahora se va a pasar el custodio a la luz. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo? ¿Quién va a acoger ese testigo? Evidentemente ningún político, lógicamente. Eso sigue siendo del otro lado. Pues Claro. lo cogen pues príncipes de la luz, y esos príncipes de la luz, podríamos decir, son estas entidades, que son lo que muchas veces llamamos maestros ascendidos, ¿vale? Que son miles de seres humanos que están ahí y que están pendientes de la humanidad, dejando que la oscuridad cumpla su ciclo, y ahora ya están llamando a la puerta de la oscuridad diciendo, oye, toc, 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 dame el testigo, sabes que no te queda más remedio que dármelo, ahora me toca a mí, yo ahora me voy a hacer cargo de este mundo y ahora vamos a poner este mundo a despertar. Lo cual también, paradójicamente, Ricardo, y tú lo entiendes perfectamente, mucha gente no va a despertar y mucha gente ya no va a poder volver a entrar en este mundo, porque este mundo ya va a caminar hacia un ciclo de luz, un ciclo evolutivo, un ciclo de despertar, un ciclo donde la persona va a eclosionar al verdadero ser que es. No todo el mundo está preparado para eso. Entonces va a haber muchas almas, y eso es la división que hablaba Jesús y que están en las escrituras sagradas del cristianismo, de la separación del trigo de la paja. Entonces, pues este salto evolutivo que vamos a dar, no todo el mundo está preparado para darlo, pero es el punto de inflexión en el que nos encontramos. De verdad estamos en un momento histórico impresionante. Y estas entidades no son leyendas, son reales, son reales. Y si alguna persona un día tiene la bendición de encontrarse con alguno de ellos, que es probable que te encuentres con alguno y ni te enteres de que has estado con él hasta después, que yo tengo varias personas que les ha ocurrido, se han encontrado con estas entidades y luego se han tirado los pelos diciendo, Dios mío, ¿cómo no me di cuenta? Pero se han dado cuenta después porque juegan contigo, juegan con tu conciencia velada, pues es una bendición enorme. Y te das cuenta de decir, Dios mío, lo que hay ahí, ¿vale? Igual que sé de gente que ha sido sanada por estas entidades, que se los han llevado, que han convivido con ellos, y luego los han reinsertado a la sociedad. No te creas que los han dejado quedarse allí. Han dicho, mira, has hecho tu trabajo, te has sanado, has seguido nuestros preceptos, has despertado, ahora no vas a estar aquí
de vacaciones, ¡hala! Al ruedo, a jugar otra vez, pero a otro nivel, claro. Claro, Entonces, bueno, no lo sé, yo creo que es también un mensaje de esperanza, ¿sabes? Porque parece que solo hay oscuridad a nuestro alrededor y lo que es muy importante que la gente tiene que saber es que tanta oscuridad nos rodea como luz hay detrás. eso es, Entonces, está ahí, aunque no la puedas ver, está ahí. eso Y es. está actuando, está actuando. Creo que es muy importante, ¿no? Esto que dices, que siempre parece que solo está la oscuridad actuando. Es imposible que solo esté la oscuridad actuando porque vivimos en una dualidad, con lo cual, como tú decías, siempre tiene que haber una tensión. Nosotros, desde nuestra perspectiva 3D, la vivimos como una lucha, pero es un acuerdo entre hermanos que con amor cada uno hace su parte, aunque parezca surrealista, pero es con amor que cada uno hace su trabajo. Y cuando llega el momento, entregan las llaves, ahora te toca a ti y dentro de 25.000 años, pues vendré, disfrútalo, haz lo mejor que sepas De y ya verdad que está. es como lo estás diciendo textualmente. El mal es hijo de la divinidad también. Claro, claro, Y la divinidad emplea el mal, especialmente en mundos tan duales como este, porque tienen una función muy importante que hacer. Son un gran catalizador. Es decir, claro, lamentablemente, Jolín, tú lo sabes con la cantidad de gente que atiendes en tu terapia y tus consultas. Es el dolor, es el sufrimiento muchas veces, no sé, un colapso vital lo que hace que la persona despierte. ¿Sabes? Y muchas veces, ¿por qué llegan a tu consulta? ¿Por qué te piden información? ¿Por qué te piden ayuda? Porque han colapsado. Si no, no exacto, irían a verte. exacto, Es exacto, así, es así. exacto. Oscar, ¿dónde pueden comprar tu libro? Vale. He vuelto a escribir con la editorial Colima, con K, editorial Colima. Es con un sello distinto que ellos tienen, que es el Club de la Niebla. Ahí, si escriben al editorial Colima y buscan el contrato de Teo, se encuentran el libro en un par de días, lo tienen en casa, sobre todo los que estén aquí en nuestro territorio, en España. La otra opción es irse a Amazon. En Amazon también lo tienes. Es verdad que ahora al principio, pues hasta que todo esto entra en la distribución editorial normal y en las librerías, pues está tardando un poco, pero es un proceso natural. Y Amazon ha tenido varias veces ruptura de stock. La gente se ha encontrado a hacer el pedido y le demoraban mucho en llegar el libro o le decían que no había stock, que en unos días y demás. Entonces, bueno, pues es parte del proceso, pero en Ujú, editorial, o sea, lo van a ujú. poder encontrar en cualquier librería para empezar, van a poder hacer referencia al libro y el librero les puede llevar a su casa. Y además yo soy defensor de los libreros, me parece muy bien que esté Amazon, pero yo también quiero que exista el gremio de los libreros. Y está el libro en Kindle, el que no pueda resistirse y quiera el libro electrónico, clica, se lo descarga y en un instante lo tiene. Y el que quiera el papel, el tocarlo y el olor a papel pues, pues También lo también, tiene. también lo tiene. ¿Qué te iba a decir? La gente, ¿dónde te puede encontrar? Porque haces talleres, haces ponencias, vas a estar súper en movimiento ahora en estos meses. ¿Dónde pueden encontrar estas actividades para informarse, para contactar contigo? Pues mira, es verdad que soy poco de redes, pero me localizan fácil en Facebook, me localizan en Instagram, me localizan en YouTube, ¿vale? Entonces, en esos tres canales, digamos, me pueden localizar. Tengo página web, tengo que actualizarla. En estos momentos no es la mejor forma de entrar en contacto conmigo, aunque es verdad que gente que entra ahí coge el correo y me escribe y yo respondo. Em, em, Me localizan por ahí con mucha facilidad y ahí suelo publicar las nuevas actividades que voy a hacer. Ahora, por ejemplo, en 21, 22 y 23 de abril voy a estar en Sevilla. El siguiente fin de semana del 29, 30, 1 y 2 voy a estar en Mallorca. Luego voy a ir a Coruña, tengo que ir a Alicante, tengo que ir a Andorra. En Madrid tengo compromiso de hacer cosas también. Entonces, bueno, me voy a estar moviendo bastante, facilitando pues distintos talleres, distintos tipos de experiencias.
Mi correo electrónico, no tengo inconveniente en compartirlo, es oscar.mateo@oscarmateo.com y ahí me pueden localizar sin problema. Y luego la gente, pues cuando ya tiene un contacto más directo conmigo, generalmente yo tengo grandes grupos en WhatsApp y en Telegram. Ahí pues hay como más de 500 personas que formamos una comunidad que a mí me gusta mucho porque es una comunidad de personas, pues como lo que estáis haciendo vosotros, de reunir gente despierta, gente inquieta, gente que está en el mismo proceso, y eso es muy enriquecedor y da mucha sensación de familia. Ahora hacemos un encuentro que nos vamos a Soria y nos vamos a encontrar allí más de 70 personas y no vamos a trabajar, vamos a disfrutar de rozarnos, de encontrarnos, de tener una conversación y no tener que estar pensando qué digo o qué no digo, se van a ofender o van a pensar que soy un rarito. No, son gente como tú y como yo y que a veces se encuentran tan incómodos y tan descolocados en este mundo como podemos sentirnos nosotros. Muy bien, Oscar. Genial. Aunque no lo parezca, pero en el vídeo editado van a salir tus correos, tus redes sociales para que la gente pueda verte, tu página web, para que se puedan informar de tus actividades, del libro, de preguntarte cualquier cosa. Así que va a quedar puesto para que puedan acceder a ti. Y vamos ya con la última pregunta. Que es también de obligado cumplimiento, y es la siguiente. Bueno, vivimos en un momento clave en todo esto, en todo lo que está ocurriendo a nivel mundial. ¿Tú cómo ves el futuro? Estos próximos años, ¿no? Estos, yo qué sé, estos 20 próximos años, ¿qué crees que va a ocurrir? ¿Qué crees que no va a ocurrir? ¿Cómo lo ves? Pues yo soy muy, pero súper optimista, Ricardo, pero súper optimista y me siento muy feliz de tener el privilegio de estar viviendo estos momentos aquí y ahora, porque creo que lo que viene es ese despertar extraordinario que tantos deseamos y que tantas veces hemos dicho, no voy a tener paciencia para aguantar esto. Y ya llega. Es verdad que va a haber un punto de derrumbe, de desmoronamiento que ya se está produciendo, ¿vale? Vemos que se va a desmoronar el sistema económico, el modelo económico, y yo diría a la gente, estaros tranquilos, no pasa nada. Es que va a quebrar este banco, va a quebrar y van a hacer un corralito. ¿Y qué va a ser de mis? Tranquilo, que no pasa nada, está todo controlado, es un desmoronamiento controlado. La luz está operando, sujetando todo esto para que el tránsito sea lo menos traumático posible. Esa es la parte que los que estamos, digamos, inquietos, despiertos, pues se nos hace muy largo el proceso, pero si no sería muy doloroso. Entonces, esto está evitando sufrimiento. El que vaya a este ritmo lento es que evita sufrimiento. Entonces, vamos a ver desmoronarse toda esta sociedad, que es una sociedad esclavista, que es una sociedad distópica, donde los mandatarios solo quieren incrementar el control sobre nosotros. Todas las decisiones que toman es encerrarte, limitarte, que no tengas autonomía, que no viajes, que no salgas de casa, que no comas lo que quieras, que control. Todo eso se les desmorona, no lo van a conseguir y lo que estamos viendo son los últimos coletazos de esa distopía que ya es historia, que ya es pasado. Es verdad que hay que pasar por el canal de parto, que es un momento crítico del parto. Yo creo que estamos a punto de sacar la cabeza. Mi hipótesis es que este año sacamos ya la cabeza como humanidad, luego ya los hombros y el resto salen solo, ¿vale? Pero estamos en ese momento de parto. Yo, como nos conocemos y nos seguimos, pues si hablamos de aquí a 6 meses o el año que viene, estoy seguro de que, oye, ¿te acuerdas que hablábamos del parto, tal, no sé qué? Mira, ya hemos cortado hasta el cordón umbilical. ¡Plas! Fantástico. Entonces, de verdad yo creo que el año que viene vamos a estar viviendo ya los inicios de una realidad muy distinta. Vamos a ver caer los gobiernos, que no hagan caso de las noticias, porque las noticias son partidistas, solo nos cuentan la versión de la realidad que a ellos les interesa, pero ahora mismo hay países que están prácticamente en una revolución social que es imparable. Esa revolución social se va a ir contagiando y saltando fronteras, y todos estos mandatarios que son
unos locos tremendos y que están sirviendo a esos príncipes tenebrosos, pues es que ya no tienen el testigo. El testigo ya está en manos de la luz, la luz ya ha empezado a operar. Entonces, yo creo que aunque dé mucho susto lo que vamos a vivir en los próximos meses, también es necesario para que los que no hayan despertado todavía lo puedan hacer. Entonces, mi perspectiva de todo esto, Ricardo, es buenísima, es muy chula. O sea, yo, si numerológicamente pudieras hacer algo de la Tierra y de la humanidad en conjunto, pues no sé qué números te saldrían, pero digo, tienen que salir números cojonudos. O sea, no sé cuáles son, ¿sabes? No sé. Sí, bueno, este año es un año 7 y cuando has dicho tú lo Ah, de sacar la mira, cabeza, claro, cuando has dicho lo de sacar la cabeza, digo, claro, digo, es que es de movimiento, es el año en el que yo ya abandono el viejo hogar, que es el 6, esa duda en el que yo, ¿qué hago? ¿Me quedo en lo antiguo o voy hacia lo nuevo? Es que lo nuevo da mucho miedo ya, pero es que lo antiguo no me sirve. Entonces el 7 ya es ese movimiento que dice, mira, vamos para adelante y a vivir y vamos a ver qué hace, qué hacemos, qué sale de aquí, pero yo ya salgo. Entonces es justo esto, es pues me justo esto. encanta, porque lo veo así, de verdad, te lo digo en serio, lo veo así. Y si viera aspectos de decir, cuidado, oye, cuidado, no. Pero es que no, incluso es que, te lo digo francamente, y la gente va a decir, este tío está muy loco. Incluso aunque hubiera un cerrojazo de los bancos y Sí, estemos 15 días incómodos, al 16 tienen que poner solución, tienen que reactivar todo. Y la reactivación va a ser positiva. No, no va a seguir en manos de estos zumbaos. No podemos hablar más claro para que no nos censuren. correcto, pero, correcto. pero es así. Entonces yo soy muy optimista, creo que estamos viviendo, o sea, si tuviéramos que coger 100 reencarnaciones, esta sería la que recordaremos muchas veces, Estoy de diciendo, acuerdo. fue la leche. Estoy de acuerdo, Oscar. Estoy de acuerdo y comparto tu optimismo. Creo que tú manejas más información que yo en este sentido, pero comparto totalmente tu punto de vista. Y esto que has dicho me ha encantado. Esto último que has dicho me ha encantado. De todas las reencarnaciones, esta va a ser la que recordemos. Y fíjate que hay veces que en estas típicas conversaciones que no estás muy cansado porque los cambios son muy intensos, que estábamos hablando antes incluso de la entrevista y le dices a un amigo, digo, yo no vuelvo a encarnar. Y ahora estaba hablando contigo, no vuelvo a encarnar aquí, ¿sabes? Y ahora estaba hablando contigo y digo, me voy a perder yo el despertar de la luz después de todo lo que he trabajado aquí. Digo, ¿Qué vamos, ni va? de coña, ni de Si coña, viene ni de la coña. parte chula Claro, ahora, ¿cómo claro, te vas a claro, ir claro, de claro. que no, No, que no, claro, que no? no. No, no, no. Yo, es más, yo Total. en cuanto se acabe esta, quiero entrar rápido, porque Nos ya ponemos esto a va a la ser fila otra otra vez. Sí, realidad, sí, 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 sin el sí, sí, velo del sí. olvido Total, y total, una total, total, cosa total. chulísimo. Vamos, Total, vamos a total, total, disfrutar, a ver nuevas total, tecnologías y con un cuerpo renovado. Bueno, 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 bueno. Lo que viene es total, mucho, Ricardo. total. Pues Oscar, nos vamos a ir despidiendo. Ha sido un placer. No va a ser la última vez que hagamos esto, por supuesto. Y cuando vengan cosas nuevas que todavía no podemos decir, contamos contigo para que nos enseñes cosas, lo que tú desees, para que hagas talleres, para que compartas tu información. Así que, insisto, muchas gracias, Oscar, por tu tiempo, muchas gracias por acudir a mi llamada y nos vemos pronto. Gracias a ti, Ricardo. Ha sido un placer enorme. Me encuentro muy cómodo contigo. Gracias, gracias. Es un placer, es un placer. Y a todos los que estáis ahí detrás de la pantalla, muchas gracias también por atender a este capítulo nuevo de entrevistas a personas conscientes de espacio sutil y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros mucho. Un abrazo. Chao.